queridos hermanos. Tengamos en este inicio de este sábado bendiciones especiales de nuestro Dios a través del estudio de la Santa Palabra de Dios. Como he dicho en otros temas de este inicio de sábado, son temas para alentarnos, para animarnos, para exhortarnos, para que reflexionemos. Y son temas, digamos, dentro de la perspectiva de que nosotros crezcamos espiritualmente. Vamos a pedir la bendición divina antes de iniciar. Amado Padre de amor, Dios de misericordia, gracias en esta tarde, en este inicio de este día especial, día de reposo, por esa rica bendición que tú tienes para con nosotros en este día especial. Anímanos, Señor, para que podamos pensar de una manera diferente, podamos actuar de una manera diferente, podamos meditar en las cosas celestiales. Ayúdanos a buscar primeramente el reino tuyo y después todas las cosas que sean añadidas. Danos en esta tarde el privilegio de ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos pues, Señor, en este día. Revélate, manifiesta, trae la presencia tuya delante de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar un tema, como decía anteriormente, de importancia dentro del contexto de nuestro crecimiento espiritual, dentro del contexto de un mayor desarrollo en nuestra vida armoniosa con Dios, con nuestro prójimo, para que nosotros procedamos en el camino correcto a la salvación. Estos temas pues van a tender a alentarnos para que nosotros vayamos en el sendero correcto. Ojalá que todos estos consejos que Dios nos da en estos estudios de meditación, en estos estudios de devoción, ojalá que estos consejos los podamos seguir, los podamos practicar, porque sabemos que nos van a dar una mejor salud espiritual, ¿verdad? Muy bien, el tema se llama Adiós a las cosas de niño, ¿verdad? Muy importante este tema. Y vamos a irnos a la lectura principal del tema, vamos a leerlo primeramente y después vamos a hacer un comentario introductorio. La lectura principal del tema se encuentra en la carta a los Hebreos. En el capítulo 5 vamos a leer desde el verso 11, pero vamos a leerlo hasta terminar el capítulo, que termina en el versículo 14. Pero también el capítulo siguiente, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6. Repito de nuevo, Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14, pero seguidamente el primer versículo del capítulo 6. Leo continuamente. Acerca de esto, el apóstol Pablo hablándole a la comunidad cristiana hebrea. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos al capítulo 6, el verso 1, de manera continua. Por tanto, ya concluye Pablo esa parte. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a leer el verso 2 para terminar la idea. De la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la restauración de los muertos y del juicio eterno. Hasta ahí lo vamos a dejar esta lectura bíblica. Muy bien. El apóstol Pablo ahí se está dirigiendo a la comunidad
hebrea, o sea, en otras palabras, la comunidad judía, cristiana. Es decir, los judíos que se habían convertido al cristianismo. Ya me he entendido de esto, porque recordemos que dentro del cristianismo habían gentiles y habían judíos. Y la comunidad judía o hebrea, que es lo mismo, la comunidad judía hebrea era una comunidad grande, esparcida en los distintos lugares, ¿verdad? De ese tiempo, de las partes habitadas de ese tiempo, que era Asia y otras partes, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está hablándole a esa comunidad judía, ¿ves? Y el apóstol Pablo está tocando ahí en ese capítulo el tema de Melquisedec. Si leemos un poquito antes, el tema del sacerdocio de Jesús. Si leemos un poquito antes, no vamos a leerlo todos los versículos. Por ejemplo, en el capítulo 5, en el verso 10, habla, ¿verdad? Está hablando del 8 al 10, está hablando de Jesús, ¿verdad? Del 8 al 10 del capítulo 5 viene hablando de Jesús, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice el 8. Y después en el 10 dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De eso viene desarrollando el tema, porque en el versículo 6 habla también Pablo del sacerdote de Melquisedec aplicado a Cristo, ¿verdad? Y el tema del sacerdocio Pablo, desde el capítulo 4, si nosotros lo vemos en el versículo 14, Pablo ahí está hablando del sacerdocio de Jesús, 4:14, si nosotros lo vemos, el 15 y el 16 están dentro del contexto, repito, Hebreos 4, 14, 15 y 16 están dentro del contexto del sacerdocio de Cristo en los cielos. Pablo está tratando este tema con la comunidad judía, que estos temas se le hacían a esa comunidad muy difícil de entenderlo. Él mismo lo explica en su carta que acabamos de leer, después vamos a explicar algunos con detalle, algunos pasajes. Se le hacía muy difícil comprender este tema, el tema del sacerdocio de Jesús, el ministerio de Jesús en el santuario celestial. La comunidad hebrea o la comunidad judía que se había convertido al cristianismo, ellos entendían muy poco. No es porque Pablo no les hubiese explicado, sino que el entendimiento ellos lo tenían. Eran como niños, dice Pablo. Eran inexpertos, dice el apóstol. Vamos a ir explicando con detalle, repito, cada una de esas cosas que vamos a leer. Lo único que estamos dando una introducción amplia. El por qué se dio esta lectura, el por qué se da esa amonestación del apóstol Pablo. Y esas son las razones por qué. Los judíos, esta carta fue escrita, quiero recordar algo, esta carta fue escrita más o menos por el año 63 después de Cristo. Y la destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70, o sea que estaba cerquita la destrucción del templo. Y Pablo les está diciendo a los judíos, repito, comunidad judía, miren, ya no es el sacerdocio según Aarón, ahora hay un nuevo sacerdote, el sacerdote verdadero, le dice en el capítulo 7, le desarrolla el tema del sacerdocio de Jesús, sacerdocio de Melquisedec, capítulo 7 de Hebreos. En el capítulo 8 habla de que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, hablando del santuario. Le está desarrollando el tema a Pablo a esa comunidad hebrea o judía, y le está diciendo, porque los judíos no esperaban esa crisis que le estaba por venir, esa gran calamidad que Jesús le había profetizado. Jesús le había profetizado que iba a ser destruida la ciudad, ¿verdad? Y los judíos como que pasaban desapercibido ese hecho, no le tomaban importancia. Y ellos todavía, muchos, óigase bien, estaban en el ritualismo, estaban guardando las leyes ceremoniales, muchos se estaban circuncidando y estaban creyendo en la ceremonia del santuario terrenal. Pablo lo dice, no dejen eso, si eso no tiene validez ya. Eso tuvo su validez hasta Cristo Jesús, porque todo eso
eran figuras, eran sombras de la realidad que era Cristo Jesús. Pablo se los dijo claramente a esa comunidad y a la comunidad gentil. Ya hay que dejar eso. Y así ocurrió. Poco tiempo después, en el año 70, fue destruido el templo. ¿Y a dónde iban a ir a adorar ahora los cristianos? No iban a ir a adorar al templo. Ahí se cumplía lo que dijo Jesús a la samaritana, que iban a adorarle en espíritu y en verdad, que ya no eran asuntos de templos terrenales, era en espíritu y en verdad que iban a adorarle. Entonces Pablo le está diciendo, ¿qué pasa? Ya no, ese sacerdocio ya no, hay que ver la obra de Cristo, la realidad de la salvación está en la obra de Cristo Jesús en el santuario celestial, que es nuestro sacerdote, que es nuestro mediador. Ahí les viene hablando en toda la carta, no es que dice en el 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde está ¿quién? Cristo. Les viene desarrollando el tema, pero los hebreos eran tardos para oír, tardos para entender. Muy bien. Esa era la parte introductoria. Vamos a desarrollar pues vamos al versículo 11, vamos a comenzarlo. El versículo 11 del capítulo 5 de Hebreo dice lo siguiente, vamos a ir leyendo poco a poco. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardo para oír. La pregunta es, ¿acerca de qué? ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Es que había, porque la pregunta dice, acerca de esto, dice, perdón, la palabra introductoria, la frase introductoria del versículo. Acerca de esto ¿qué? Lo que venía desarrollando Pablo. ¿Qué es lo que viene desarrollando antes? El sacerdocio de Cristo por medio de Melquisedec, a través de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec pues en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces lo que está hablando Pablo es acerca de quién. Esta frase, ¿verdad?, se aplica al sacerdocio de Cristo. Acerca de esto, acerca de ese sacerdote que viene hablando en los versículos anteriores, según la orden de Melquisedec, que era Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, acerca de este ministerio de Jesús en el santuario celestial como sacerdote. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Yo puedo desarrollárselo más, dice Pablo. Ustedes este tema de Cristo en el santuario celestial, este tema del sacerdocio según la orden de Melquisedec, yo lo puedo desarrollar más, pero ustedes no lo aguantan, porque ustedes no lo pueden entender. Son tardos para oír. ¿Qué le quiso decir Pablo cuando le dijo tardos para oír? Son lentos, en el original, la palabra original, son lentos o perezosos para oír o para entender. Eso le quiso decir Pablo. Este tema, son lentos, se han hecho ustedes lentos. Ya lo he explicado otras veces este tema, dice Pablo. Ustedes se han hecho lentos y perezosos para entender. No quieren dejar los ritos. No quieren dejar la ceremonia. Vivamos las realidades, dice Pablo. Tenemos que entender eso. Miremos el comentario bíblico, nos ayuda un poquito. Tomo 7, página 415. Esta condición, ¿cuál condición? De tardos para oír, de lentos o perezosos. Esta condición de lento, de no entender, de poco entendimiento, le dificulta a Pablo, en ese caso, presentar su tema. Le dificultaba a Pablo presentar su tema. Su dificultad es doble, la de Pablo. Un tema difícil que era Melquisedec, el tema de Melquisedec, Cristo Jesús, el ministerio de Cristo Jesús, y tenía un tema difícil y unos oyentes, ¿cómo eran esos oyentes? Lentos, perezosos. Entonces las limitaciones del alumno, dice el comentario de Biblia, se convierten en limitaciones del maestro. Por muy erudito que era Pablo, a veces uno, hermano, por muy erudito, por mucho que sepa la Biblia, pero si aquella persona no te entiende, no va a entender ni que venga el mejor doctor en teología, el que ponga mejor la palabra, no lo va a entender. Entonces esa era la dificultad
que tenían los hebreos en ese tiempo. Vamos al versículo 12, siempre el capítulo 5. Dice el 12, porque ya debiendo ser, porque eran tardos para oír, dice, ustedes lentos, qué barbaridad, ¿por qué son tan lentos? Ya deberían de ser maestros, dice Pablo. El versículo que vamos a ver, ya deberían de ser maestros ustedes, se han oído, han escuchado. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ve que le está diciendo Pablo, después de tanto tiempo que han oído, ¿qué les dice Pablo? Tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Porque tienen necesidad de que les vuelva a repetir, dice Pablo. Tienen necesidad de que les vuelva a enseñar. Y dice rudimento. ¿Qué es rudimento? Algo, lo básico, lo elemental, lo sencillo. Dice, son nociones básicas de una ciencia, de un arte, de una técnica o profesión. Son las cosas básicas, las cosas sencillas. Ustedes quieren que les esté explicando yo cosas, como quien dice el ABC. Quedarse siempre en el ABC. Quedarse siempre en el abecedario. Entonces era un retraso de los hebreos. ¿Ve? Y el comentario bíblico lo explica. Siempre en el tomo 7, en la página 415, explica esta parte. No eran conversos nuevos, óigase bien, por así decirlo. Es que tiene poco tiempo, ha oído poco, él tiene poco. ¿Qué? No eran conversos nuevos, ya eran personas que tenían años de estar en el cristianismo y todavía seguían matando corderos muchos, seguían guardando las fiestas. ¿Sabían ustedes? Eso dice el comentario bíblico. Seguían guardando las fiestas, seguían circuncidándose, seguían guardando la ley de Moisés. Todavía a esas alturas, muchos de la comunidad judía, muchos. Entonces dicen, no eran conversos nuevos. Es evidente que no habían avanzado como podrían haberlo hecho, no habrían avanzado. Ya se les había enseñado, Pablo les había enseñado, pero habían olvidado sus lecciones. Y necesitaba que se le enseñara de nuevo. O sea, no la estudiaban, pues. La oían, pero como cuando venimos a oír un tema aquí, lo oímos 2 o 3 veces y no lo estudiamos bien, no lo profundizamos, pasa la misma situación. Porque Elena White lo menciona que ahora pasa lo mismo, dice. Una de las citas, ¿verdad? Y creo que aquí menciona el comentario bíblico, creo que aquí sale. Dice, pero hayan olvidado sus lecciones y necesitaba que se le enseñara de nuevo. Esta misma condición, dice, de los hebreos, de ese tiempo, de la comunidad judía, esta misma condición existe ahora, en este tiempo. Y menciona a los jóvenes y adultos, dice. Jóvenes y adultos malgastan su tiempo en lo que no es esencial. Jóvenes y adultos malgastan su tiempo en lo que no es esencial. Ya sabemos eso, que los jóvenes su tiempo lo pierden, y muchos adultos también, en lo que no es salvación, desperdiciando el tiempo. Ahí cuando dice el mismo apóstol Pablo, dirigiéndose a los efesios, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces el mismo apóstol Pablo también dice lo mismo. Jóvenes y adultos malgastan el tiempo, no aprovechan sus oportunidades. ¿Y qué necesitan? Necesitan aprender de nuevo los rudimentos del cristianismo. ¿Qué cosa es los rudimentos del cristianismo? La primera enseñanza básica, sencilla. Si explicamos una profecía de las 2300 tardes, por ejemplo, muchas veces, varias veces, queremos volver a desarrollar esa profecía de las 70 semanas, una profecía del santuario, qué sé yo, los 1260 años, qué sé yo, pues entonces, como no aprovechan el tiempo, no estudian bien la palabra de Dios en este tiempo, porque se está aplicando este tiempo, no la desarrollan, no la profundizan, y entonces oyen una vez, oyen otra vez, pero como se queda superficialmente, no hay investigación bíblica, no cumplimos con lo que dijo Jesús, que escudriñáramos las Escrituras, entonces estamos en la misma condición que los hebreos. Y mire lo que dice aquí el comentario al final. Es una condición espiritual lamentable. Eso. Lo que tenían los hebreos era una condición espiritual lamentable, y nosotros también la podemos
tener. Esto mismo se está repitiendo en el pueblo de Dios también. Muy bien. Vamos al 13. Romanos 5:13, ¿verdad? Perdón, Hebreos 5:13, discúlpenme, no estamos con Romanos. Hebreos 5:13. Todo aquel, siguiendo la lectura Pablo, siguiendo el 11, el 12, van en sucesión, ¿verdad? Nada más que los vamos leyendo por pasaje. Y todo aquel que participa de leche, está usando Pablo una figura. La leche es una bebidita suave. Recuerden que el niño bebe leche primero y hasta para después comer alimento sólido. En la palabra de Dios también, el que es niño espiritual primero, las cosas básicas sencillas, pero ya cuando vamos adultos, desarrollados espiritualmente, ya tenemos que comer sólido, ya tenemos que recibir enseñanza sólida, enseñanza de alta categoría, ¿verdad? En el cristianismo, en cuanto a las doctrinas. Y todo aquel, versículo 5:13 de Hebreo, y todo aquel, capítulo 5, versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Esa palabra es clave. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es muy delicado ser niño espiritualmente hablando. A estas alturas, en nuestro crecimiento espiritual no podemos ser niños espirituales. Tenemos que ser adultos espirituales, tenemos que ser maduros espirituales, tenemos que ser maduros en la fe. ¿Qué significa la palabra inexperto? Porque dice que el que participa de esas enseñanzas básicas y no pasamos de lo mismo porque no lo entendemos y estamos repitiendo, dice que es un niño. ¿Por qué es un niño? Porque es inexperto. ¿Y qué es la palabra inexperto? ¿Qué significa? Es inhábil, no tiene habilidad, es un desconocedor. Es un desconocedor y es una persona que no tiene habilidad para entender, para desarrollar lo que se le ha enseñado. No tiene esa habilidad. Tenemos que buscar con la ayuda del Señor para que tengamos esa habilidad de cada tema que nos den, cada tema que nos enseñen, cada tema que aprendamos. Tenemos que desarrollarlo, tenemos que profundizarlo y no nos quedemos como los hebreos. Estas lecciones son para nosotros, hermanos. Que no pase el tema así, miren, que no pase esto, sino que son lecciones para nosotros, ¿verdad? Comentario bíblico también, tomo 7, es importante esto, la misma página 4.15, la misma página 4.15, miremos, qué relevante es esto. No necesariamente, el niño espiritual, el inexperto, dice, el inexperto, está hablando del inexperto, el niño espiritual que no avanza, dice, no necesariamente desconoce completamente la palabra de justicia. Él no es desconocedor completamente, pero sí se ha quedado estancado en el conocimiento porque él no avanza, ahí es donde está el problema. Conoce pero lo básico, lo sencillo, pero no avanza. Le pongo un ejemplo. Con respecto a la doctrina del sábado, pongámoslo. Mira, se aprende unos versículos ahí sencillitos, básicos, pero no profundiza más de lo que debió haber aprendido de la enseñanza del sábado, por ejemplo, de la enseñanza de una doctrina, una profecía, ¿verdad? Entonces, si no se preocupa por estudiarla, por aprenderla, por desarrollarla, entonces va a seguir siendo un inexperto o un niño espiritual. Y esa condición, como lo decía en la cita del comentario bíblico anterior, es delicada, lamentablemente, dice, es muy delicada, ¿verdad? Entonces, el inexperto no necesariamente desconoce completamente la palabra de justicia, sino que tiene un conocimiento limitado y un crecimiento espiritual muy lento. Oiga bien, tiene un conocimiento limitado y un crecimiento espiritual muy lento. Ahí es donde está el problema. Muy lento y tal vez tenemos años de estar en la iglesia. Tenemos 15 años, 10 años, 20 años, 30 años y nuestro crecimiento, como el de los hebreos, ha sido lento. Es crítico eso, ¿verdad?
Que Dios nos ayude para que si estamos algunos en esta condición, de mis hermanos que me están viendo, hermanos aquí presentes algunos, pidámosle al Señor, preocupémonos, que este mensaje nos sirva para preocuparnos y salir de ese estado, de ese atollamiento espiritual, ¿verdad? Ese poco avance. Bien. Así como las personas se capacitan en un oficio, profesión, oye, los que van a estudiar una carrera profesional de medicina, de ingeniería, de economista, esas personas, ¿qué es lo que hacen? Se preocupan grandemente, se desvelan grandemente, hasta ni comen. El que está preocupado hasta ni come, se desvela, se enferman. Hasta cuando salen siendo profesional, salen hasta enfermos, porque se han sacrificado tanto por llegar a coronar esa carrera, esa profesión o ese oficio. Así como esas personas lo hacen, el cristiano debería de hacerlo también, el conocer esta profesión, el estudiar las Escrituras. Entonces dice, Dios también desea, aquí está el consejo, Dios desea que lleguemos a ser hábiles, oiga bien, no inexpertos, hábiles, lo contrario de inexpertos, hábiles. Y experimentados ¿en qué? En el uso de la palabra. El mismo apóstol Pablo que le está escribiendo a los hebreos, le da el consejo a Timoteo, ya lo hemos leído ese pasaje. Le dijo a Timoteo que usara bien la palabra de Dios. ¿Verdad que así lo dice? 2 Timoteo 2:15, no leo el pasaje. Muy bien. Consejos sobre la escuela sabática, un libro, ¿verdad? De la profeta, página 24, ¿verdad? Esta es revelación. Consejos sobre escuela sabática. Todo hijo de Dios debe ser versado en las Escrituras y debe ser capaz al seguir el cumplimiento de las profecías. Debe ser capaz el seguir el cumplimiento. Todo hijo de Dios debe ser ¿qué? Versado en las Escrituras. Tiene que conocer las Escrituras, manejar bien las Escrituras. Y dice, debe ser capaz de seguir el cumplimiento de las profecías. Estudiando, va desarrollando y puede seguir el cumplimiento de la profecía que aparece en la palabra de Dios. De demostrar nuestra posición en la historia de este mundo. La Biblia ha sido escrita para el pueblo común, así como para los eruditos. La Biblia no fue escrita solo para los teólogos, hermanos. Solo para los que estudiaron, los que tienen escolaridad y alto índice de escolaridad. No, hermano. La Biblia fue escrita para el pueblo común. Para el que tiene oficio, el que no tiene oficio, el que tiene profesión, quien sea, profesional, no profesional, el pueblo común. No miremos el caso de los apóstoles que eran del pueblo común, pescadores, y mire cómo fueron ellos, cómo se profundizaron en el estudio de la palabra. Y dice que está al alcance de todo y la comprensión de todo. Y en palabras de vida el gran maestro, en la página 268, la profeta sigue ampliando este tema, ¿verdad? Ahí lo miremos un poco más desarrollo todavía. Dice, Dios quiere el adiestramiento de las facultades mentales. Dios quiere que adiestremos estas facultades de la mente, ¿verdad? Y se propone que sus siervos sean más inteligentes y más claro discernimiento que los mundanos. Miren, que los mundanos. Y le desagradan a aquellos que son demasiado descuidados o indolentes para llegar a ser obreros eficientes, bien informados. Oigamos bien eso, hermano, ¿verdad? Dice a él, ¿qué es lo que dice aquí? Claramente, le desagradan a Dios. ¿Quiénes? Aquellos. ¿Quiénes? Que son demasiado descuidados. Les desagrada a Dios al que descuida el estudio de la palabra de Dios. A Dios le desagrada, que no le da el tiempo suficiente, no le da la profundidad suficiente a un estudio. Y dice que aquellos indolentes, a Dios le desagrada. Esta cita la hemos leído en otros estudios, para llegar a ser obreros eficientes, bien informados. El Señor nos manda para que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda fuerza y con toda mente. Deuteronomio 6:5 es esa. Esto nos impone, oiga, una obligación, nos impone la obligación de desarrollar el intelecto hasta su máxima capacidad.
Dios quiere que desarrollemos la mente a la máxima capacidad, pero no en las profesiones, sino en el estudio de la palabra de Dios. Para que podamos conocer y amar a nuestro Creador con todo el entendimiento. Qué importante es esto, hermano. Qué relevante es esto, ¿verdad? Miremos lo que estaba pasando en la comunidad hebrea. Eso mismo está pasando y se está repitiendo en este tiempo en el pueblo de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 332, la podemos buscar unos por página o la podemos buscar por fecha. El 19 de noviembre para los que tienen esa matutina en los teléfonos o en la computadora, ¿verdad? En la parte electrónica. Y dice ahí en esa página y en esa fecha, no debemos seguir siendo siempre niños, Pablo lo dijo. Lo acaba de decir Pablo, la profeta aquí lo dice. No debemos seguir siempre siendo un niño en nuestro conocimiento, no quedarnos ahí. Ya tenemos 10, 15 años de experiencia y nos quedamos ahí con lo básico. No, a Dios le desagrada eso. A Dios esa es indolencia, a Dios no le gusta eso. Dice, no debemos seguir siendo siempre niños en nuestro conocimiento y experiencia en las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir a Cristo. No hemos de expresarnos como que tenemos apenas 6 meses, 1 año, 2 años de cristianismo. Y el que tiene mucha edad en el cristianismo, mucho tiempo, pues debe expresarse de acuerdo al tiempo que tiene, ¿verdad? Sino que nuestras oraciones y exhortaciones debían de crecer en inteligencia a medida que aumenta nuestra experiencia en la verdad, hasta la forma de orar. Miren bien lo que dice ahí, la forma de orar, ya no tenemos que estar orando como cuando comenzábamos a orar y no sabíamos, pero algunos nos quedamos ahí orando como orábamos hace 10 años. Y no habíamos aprendido a orar, quedamos ahí con las oraciones repetitivas, con aquellas oraciones largas, con aquellas oraciones monótonas, que dice, ¿verdad?, en la cita del Espíritu y Profecía, cuando estudiamos el tema de la oración, que esas oraciones ahuyentan a los ángeles. ¿Entiende? Entonces dice que esa es parte de el crecimiento espiritual. Si oramos mal, somos como niños. Si no oramos bien a estas alturas, no hemos hecho a estas alturas ni estudiar bien la Escritura, estamos siendo como niños, igual que los hebreos. Dios quiera que corrijamos, algunos que estamos en esta condición, corrijamos ese problema con la ayuda de Dios. No nos agradaría el lenguaje de un niño de 6 años, no nos agradaría el lenguaje de un niño de 6 años en uno de 10. Eso es importante. Y cuán chocante sería oír expresiones de inteligencia infantil en uno que ha llegado a la madurez. Por eso le dicen, vos sos como niño, tenés una mente de niño. Cuando una persona ya de avanzada de edad se expresa en un lenguaje como de un niño, entonces tiene una mente de niño. En lo espiritual también hay eso. En lo espiritual también hay eso. Cuando una persona llega a cierta edad, dice en lo físico, esperamos de ella una inteligencia correspondiente de acuerdo con sus años. La persona adolescente va a pensar como adolescente. La persona ya de 25, 30 años va a pensar como de 25, 30 años. La persona de 60 años va a pensar como la persona de 60 años. No, pero hay unos que llegamos a los 40 años y estamos pensando como de 15 años. En lo físico eso es, ahora en lo espiritual es lo mismo. Dice, y se espera una manifestación del crecimiento intelectual en el niño a medida que avance en años. Ahora vamos a lo espiritual. Miremos, aquí lo pone ella. Y no hemos de esperar también que el cristiano crezca en gracia y experiencia, lo que dijo el apóstol Pedro. Tenemos que esperar que el cristiano crezca en gracia y experiencia. El joven que haya tenido varios años de experiencia en la vida cristiana no debería emplear el lenguaje de un bebé en Cristo. Y el joven que ha tenido mucha experiencia en la vida cristiana no debe ser un niño espiritualmente, tiene que avanzar tanto en el crecimiento en cuanto al conocimiento de la teoría, como en lo espiritual, en el desarrollo de nuestro carácter, de nuestro hábito, de nuestra costumbre, ¿verdad? Bien, vamos entonces ahora, aquí está otra
que hijos e hijas de Dios. Página misma 332 aparece la cita original ahí en inglés, ¿verdad? Dios no desea que seáis siempre novicios. ¿Qué es novicio? Un nuevo. Que nos quedemos como nuevos en la fe, un novicio. Así les dijeron los pastores en el tiempo del mensaje de la justificación por la fe a los pastores Waggoner y John, que eran jóvenes. Le dijeron los más viejos, los que eran los dirigentes, Butler, el pastor Uriah Smith, ¿qué nos van a enseñar esos novicios? Dice. Y esos novicios enseñaron algo que ellos no podían enseñar. ¿Qué nos van a enseñar esos novicios? Entonces, esos novicios, dicen, no, Dios no desea que siempre sean novicios. Necesiten su obra todo lo que podéis obtener aquí para lograr la cultura mental y discernimiento claro. En su obra necesita todo lo que podamos desarrollar, la mente y el discernimiento en las cosas de Dios. A veces tenemos discernimiento solamente para las cosas del mundo, para lo malo somos hábiles, pero para las cosas de Dios somos lentos y tardos. Ese es un problema en el cristianismo. Para lo malo, habilidad, discernimiento, tengo mente aquí, pero para lo de Dios, lento, tardo. Es una condición bien terrible. Eso. Dice, Él desea que lleguéis al último tramo de la escalera y después que avancéis hacia el reino de Dios. Son citas interesantes, hermano. Vamos a dejar un poco ahora, vamos a dejar la comunidad cristiana hebrea. Y vamos a irnos ahora a la comunidad cristiana gentil, que eran los corintios, los gentiles que se convirtieron al cristianismo. Ahora Pablo no va a hablar con judíos, va a hablar con gentiles convertidos al cristianismo, que fueron los corintios. Y va a hacer Pablo algunas declaraciones parecidas o similares a las que, unas amonestaciones a las que les hizo a los hebreos. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, de manera que yo, hermano, a los corintios les dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, dice Pablo, oiga bien, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Voy a leerlo completo para que hagamos. Versículo 2, comentario. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaz, ni soy capaces todavía. Versículo 3. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No soy carnales y andáis como hombres. Muy importante esto, hermano. Miremos, en el versículo 1 es claro. Le dice Pablo a los corintios. Yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales. ¿Saben por qué? Les dice, ustedes no han avanzado nada en el crecimiento cristiano, el crecimiento en la gracia. No han desarrollado nada. Siempre están en pleitos, en contienda, siempre están en crítica, siempre están en problemas serios ustedes, y yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, yo les voy a hablar, yo les voy a tener que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, le dice Pablo, amonestándolo muy fuertemente a los corintios, fuertemente. Miren las amonestaciones de Pablo, eran fuertes, hermano. Esas palabras que le está diciendo son fuertes, ustedes son carnales. Nos gustaría a nosotros que nos dijeran ahorita como cristianos, ustedes son carnales, ¿cómo va a ir a ustedes son carnales? ¿Verdad que nos sentimos ofendidos inmediatamente? Pero mire cómo le está diciendo Pablo, y le dice, os di a beber leche y no vianda. Todavía yo tengo que estarle hablando a ustedes lo que les dijo a la comunidad hebrea, ¿verdad? Que les dijo, ustedes no puedo yo con ustedes, y ahí tengo que estarles repitiendo porque ustedes son inexpertos y son tardos para oír. Lo mismo le dice aquí. Y ahí estoy dando de lechita, que yo les digo rudimento, usó la palabra rudimento, principios básicos. Aquí la lechita es principios básicos, enseñanza sencilla. La enseñanza primera es el evangelio. ¿Por qué? Porque le dice, ustedes no son capaces, como les dijo, miren bien que hay un paralelismo entre estas dos iglesias, estas dos comunidades. Hay una similitud en aquel mensaje y este mensaje, hermano. Miremoslo. Y vamos a ver el comentario. Elena White, directo, era en la Riviera Angela, el comentario bíblico, tomo 6, página 1085. Miremos qué importante, es larga esta cita. Miremos. Pablo no podía hablar a los conversos de origen judío tan claramente como deseaba acerca del ministerio de la piedad a los judíos, ¿verdad? En ese tiempo. Debido a la debilidad espiritual de ellos.
a su falta de percepción, no podía expresar la verdad que si pudiesen haber escuchado correctamente, con una comprensión inteligente, habrían sido para ellos un sabor de vida para vida. La falta no estaba en su instructor, en Pablo. ¿A dónde estaba la falta? Sino en ellos mismos. En ellos mismos. Eran tardos de entendimiento, óigase bien. Se les había dado abundantes ventajas, como los adventistas. Tenemos muchas ventajas que nos habían dado, pero somos tardos de entendimiento. Podrían haber crecido en el entendimiento acerca de Cristo, lo que le estaba enseñando a los hebreos, acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial, no lo entendían. Su obra, dice, su poder para salvar a los sumos, hasta los sumos a todos los que se llegan a Él. Pero esta comunidad no había avanzado ni se habían elevado, aprovechando su oportunidad para aprender más y más del Salvador. Sigo leyendo. Su memoria, ¿cómo era? Dice. ¿Ya miraron lo que dice ahí? ¿Cómo era la memoria? Dice. Débil. La memoria era débil, dice. Hermano, ¿podemos tener memoria débil nosotros? Podemos tener memoria débil. Mire qué palabra. Ella usa memoria débil. Pablo usaba la palabra inexperto, tardo, lento, perezoso. Pero mire aquí cómo la profeta usa eso. Dice, su memoria era débil porque no habían recibido por fe las verdades que se le habían impartido. No podían retener en sus mentes las verdades esenciales para tener éxito en la edificación del carácter. No lo retenían, lo pasaban desapercibido. El apóstol le llama la atención a su falta en este respecto, que había llegado a ser su debilidad espiritual. La parte última dice, su concepto erróneo les da una noción confusa del poder de Cristo. No entendían bien el ministerio de Cristo, el poder de salvación para Jesús, no lo entendían bien, ¿verdad? Eso era importante. Hay enanos espirituales. Ella comenta, porque aquí cuando habla de carnales, en Corintios, me retrocedo un poquito a Corintios, porque ella habla de carnales, la Elena White está comentando estos pasajes que no eran espirituales y aquí ella lo aplica. Esas personas eran enanos espirituales. Así lo aplica la profeta, miremoslo bien. Comentario bíblico, tomo 6 páginas, 1055, es un manuscrito, 74. Pablo anhelaba hablar a la iglesia de Corintios, oiga bien, de cosas espirituales. Anhelaba Pablo hablar a la iglesia de Corintios de cosas espirituales. Pero para su dolor la encontraba muy débil. Lo que le dijo Pablo, carnal, le dice, usted no me puedo dirigir a espiritual, le dice, mente débil. Los miembros de la iglesia, esta es importante esta cita, hermano. Los miembros de la iglesia eran tan carnales, no eran espirituales. Así podemos ver algunos hermanos en la iglesia, y aquí está el mismo cuadro que se presenta en la iglesia remanente en los últimos días. Porque dice que Pablo no soportaban, en esta cita dice que no soportaban la prédica de Pablo, hermano. Porque como Pablo amonestaba, ya lo consideraban, me adelanto un poquito en la explicación, lo consideraban que era un criticón, que le estaba tirando el mensaje a ellos, que no debería ser así, que debía hablar con amor, que debía de... Un montón de cosas hablaban de Pablo, dice el Espíritu de Profecía, era en otra cita, un montón de cosas en contra de él. Igualmente se repite hoy, el que amonesta, el que dirige la palabra de verdad, el que dice la verdad como debe ser, lo critican y lo censuran. Vamos a leer, sí, para que miremos cómo lo que dice aquí. Los miembros de iglesia ni siquiera podían soportar oír la verdad acerca de ellos mismos. El crecimiento espiritual de esa gente estaba tan empequeñecido que un claro, así dice Jehová, lo de la Biblia, era una ofensa para ellos. Lo que decía la Biblia era una ofensa para ellos. Pablo sabía que al darles la verdad sería catalogado como acusador y como criticón. Así nos llaman ahora. A los que predicamos la verdad y la amonestamos, acusador, criticón. ¿Quién sabe cómo más? ¿Verdad?
me está tirando el mensaje, me lo dice por mí, un montón de cosas, hermano. Igual en las mismas condiciones, ¿qué demuestra esa persona que es carnal? Hoy en día esa persona que actúa y reacciona como los corintios, un miembro de iglesia, al oír el mensaje de predicación, prácticamente nos está demostrando, o me demostraría que es un carnal. Porque no acepta el escrito está. No, es que lo debe decir de otra manera. Es que lo tiene que decir con amor y un montón de argumentos, igual es lo que le ponían a Pablo. En esa misma condición estamos ahora, hermano, lo que dice la profeta. ¿Cómo vivía en última cita? Ella dice que vivía en un bajo nivel, dice, así estamos hoy. Vivimos un nivel espiritualmente bajo y estamos en las iglesias y creemos que estamos bien. Aquellos a quienes, comentario bíblico, tomo 6, 1088, manuscrito 70, 1901. Aquellos a quienes se dirigen estas palabras, oiga bien, las palabras de Corintios, estamos comentando Corintios 3, ya salimos de Hebreos, recordemos. Aquellos a quienes se dirigen estas palabras, los corintios, no se habían estado alimentando de Cristo, porque no soportaban la palabra de Cristo, la palabra de Dios. No se, si hubieran estado alimentando de Cristo, no les hubiera ofendido la palabra, más bien se hubieran preocupado. Ah, sí, estoy en esa condición, gracias por este mensaje, Señor. Esa es la reacción de una persona espiritual, pero de una persona carnal, la reacción es contraria, es ir contra el mensajero, es ir contra el mensajero. Eso ocurre en las iglesias mucho, mucho y mucho hoy. Por eso es el retroceso que hay en las iglesias. Y por tanto, dice Pablo, estas palabras no habían estado alimentando de Cristo. Dice, aquellos a quienes se dirigen estas palabras no se habían estado alimentando de Cristo. Y por lo tanto no habían avanzado en el conocimiento espiritual. No habían avanzado, ¿ves? Y Pablo dijo, menciona el pasaje, el 2, versículo 2 del capítulo 3 de Corintios. Os di a beber leche. Las verdades más elementales, más sencillas, adecuadas para los nuevos conversos a la fe y no vianda. Eso dice Pablo. El alimento espiritual sólido y nutritivo, adecuado para los que han progresado en un conocimiento de las cosas divinas. Y termina la cita. Ella lo dice. ¿Cómo vivía? Vivía en un nivel bajo, los corintios. En un nivel bajo. Permanecían en las verdades superficiales, por encimita la verdad, que no demandaban reflexión ni escudriñamiento profundo. La verdad, esa verdad que querían oír ellos, que oían, no les llenaba su corazón, no les motivaba su mente para que reaccionaran de manera de que ellos pudieran cambiar esa vida espiritual, esa manera carnal, como lo menciona Pablo, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, esta es una condición, era una condición muy lamentable, tanto las dos partes que vimos hoy, las dos comunidades, la comunidad judía en el cristianismo, que es dirigida a través de la carta a los hebreos de Pablo, y la comunidad gentil que se convirtió al cristianismo, que eran los corintios. Los dos, uno por un lado y otro por otro lado, estaban en la misma condición espiritual. Eran carnales, eran niños espirituales, eran tardos, eran perezosos, eran lentos para oír, lentos para entender, eran inexpertos. Dios quiera que nosotros no estemos en esa condición, y si algunos estamos, pues que este mensaje nos sirva para que salgamos de esa condición espiritual y pensemos y actuemos conforme a la edad espiritual en el cristianismo que tenemos. Si ya tenemos muchos años de estar en el cristianismo, debemos de reaccionar, debemos de actuar de una manera madura por la experiencia que debemos de tener de haber recibido esa palabra de Dios. Que Dios nos ayude en esta tarde, en este inicio de sábado, en esta noche, para que nosotros, con la ayuda del Señor, podamos salir, como decía una cita ahí, de esa condición lamentable, de esa condición difícil, lamentable. Vamos a terminar, hermano, orando y pidiéndole al Señor que Dios nos dé esa ayuda, ¿verdad?, que tanto necesitamos. Vamos a terminar, pues, hermano. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, muchísimas gracias en esta tarde por habernos ayudado a estudiar tu palabra, un tema muy importante para nuestro crecimiento, desarrollo espiritual, en nuestro conocimiento y en gracia, en el desarrollo de nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a no ser carnal, sino a ser sólido espiritualmente. Ayúdanos a alimentarnos de las viandas espirituales y no de la leche espiritual, que es para los inexpertos. Y necesitamos un alimento sólido para que podamos ser maduros en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque por sí solos no podemos hacer nada. Separados de ti nada podemos hacer. En esta noche, pues, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos y podamos en este sábado disfrutarlo también a partir de este momento. En Cristo Jesús. Amén.